Capítulo 9. Un chico con suerte. La escuela no duraba todo el día. Aún así, a la hora de dormir estaba hecho un ovillo, demasiado cansado para dormir. Como siempre, Lloyd estaba ocupando parte de mi lado de la cama. «Échate para allá», dije. «No te lo vuelvo a repetir». «¿Quieres dejar de moverte tanto?», decía él. Su pelo desprendía un olor acre a humo de letrina. Probablemente el mío también. A los muchos problemas que teníamos ahora se añadía que la tía Maud nos tenía enfilados. Nos había hecho camisetas nuevas de saco de dormir para el primer día de clases. Era muy hábil con la aguja. Joyce se había hecho un agujero en la camisa del tamaño de una moneda de plata. Yo le había quemado un puño a la mía. Todo por una buena causa, claro, apagar el fuego antes de que la letrina se quemara hasta el asiento. Estaba a punto de quedarme dormido visualizando un primer destello de los campos de trigo de Dakota en el valle del Río Rojo cuando Lloyd me dijo directamente al oído: «Russell, ¿crees que alguien encontrará el látigo de carruaje?» Aquello me trajo de vuelta a este mundo. «¿De qué látigo hablas?» «El látigo de carruaje que tú y Charlie estabais fumando detrás de la letrina esta mañana y que luego tirasteis a la hierba y empezó a arder todo cuando...» «¿Pero quién te ha dicho que estuviese fumando un látigo de carruaje?» Mascullé como lo haría un hombre que hablase en sueños. «Pearl, y Orejas Caídas, y Lester, y...» Vale, balbuceé. «Me ha quedado claro». «De hecho, yo creo que todos menos Pequeñas Nalgas, que estaba dentro de la otra letrina. Incluso la gente que no ha ido al colegio ya lo sabe. Probablemente ya lo sepan en Montezuma y en Rock...» «No hay ninguna prueba», dije. Fue un incendio realmente intenso mientras duró. Quemó cualquier rastro de maleza casi hasta la arboleda. «Russell», dijo Lloyd, «¿se necesitan pruebas cuando una multitud tan grande te pilla infraganti?» Ronqué entonces, el suave ronquido del primer sueño. Pero estaba bien despierto, así que noté un rayo de luna brillar sobre el pomo de la puerta al empezar a girar. Quizá Joy también lo vio. La puerta se cerró de golpe. Pegamos un brinco en la cama. La alargada figura de Tansy ocupó por completo el espacio del marco de la puerta con una lámpara de aceite de carbón en una mano y su cabello suelto. En camisón parecía un ángel vengador. Si me apuráis, 2 ángeles vengadores. Avanzó hacia la cama y nos abalanzamos sobre la cabecera agarrando nuestras almohadas de plumas. Se quedó a los pies de la cama, con su lámpara proyectando una sombra aterradora sobre cada uno de los pliegues de la manta. Aquella era Tansy, nuestra hermana Tansy, y no la maestra Tansy con la que habíamos estado por la mañana. Y allí no había testigos de lo que sucediese. Se detuvo un instante mientras nos encogíamos de miedo. Otra de nuestras palabras con E. Aquel terrible silencio fue mi perdición y empecé a balbucear en la noche. «Nos las hemos apañado bastante bien apagando el fuego y luego rastrillando. Yo y y los demás, levantaremos la pared trasera de la letrina tan rápido como podamos conseguir algo de madera. Yo personalmente laminaré suficientes tejas nuevas para parchear el techo». Se me acabó la lista de cosas que pensaba hacer tan rápido como pudiese. Aún así, Tansy seguía allí. La luz de la lámpara le iluminaba el rostro. A mi lado, Joy tenía la mitad de su tamaño natural, casi completamente oculto por su almohada. Me devané los sesos pensando qué más podía hacer. «Y sacaré la sábana de la campana», dije. «Me pregunto quién ha podido hacer algo así». Después de una larga pausa, Tansy rompió su silencio. «Oh, sí, ya lo creo. Harás todas esas cosas», dijo. «Y más. Te salvaste por los pelos, eres un chico con suerte. ¿Qué habría pasado si el fuego se hubiese extendido a la arboleda de arces azucareros? ¿Recuerdas a quién pertenece esa arboleda?» «A la tía Fanny Hamline».
Así es, dijo Tansy. La tía Fanny Hamline. Tansy me dio tiempo para visualizar a la tía Fanny Hamline. Era probablemente la mujer más malvada de toda Indiana ahora que la señorita Myrt la había palmado. Aquello no era justo. ¿Y a Charlie no le dices nada? ¿Oh, acaso fue Charlie quien saboteó la campana? Dijo Tansy con una voz fulminante. ¿Y qué habría pasado si el incendio se nos hubiese ido de las manos y necesitásemos tocar la campana para pedir ayuda? Estaríamos metidos en un buen aprieto. Pero ¿era tarea de Charlie segar la maleza alrededor de la letrina en medio de este tiempo tan seco? Reflexionó Tansy. Empiezo a ver un patrón. Tú silencias la campana, tú dejas la maleza sin segar, luego prendes el fuego. No, para nada. No fue así. Lo que pasó... Pero esa no es tu peor ofensa. La lámpara ardía menos a medida que se me acababa el tiempo. No, tu peor crimen ha sido tratar de ridiculizarme. Ridiculizar era una de las palabras con R que nadie era capaz de deletrear. Algunos afirmaban que ni siquiera era una palabra real, hasta que buscamos en el diccionario y lo encontramos. Prendisteis fuego a la letrina para ridiculizarme en público en mi primer día de clase. Eso es un delito capital. Hay hombres que han sido ahorcados por menos que eso. No hay prueba. Habrá pruebas en tu trasero y en el de Charlie también. Grandes ronchas rojas. Solo por fumar, Charlie se la va a cargar pero bien con el predicador Parr cuando les cuente a él y a papá sobre... Tansy, no lo hagas, supliqué. Te garantizo que podrás... ¿Resarcirme? Puedes apostar tu dulce vida que así será. Cortarás leña para todo un invierno en la estufa de la escuela. Oh, sí, cortarás leña mientras duermes. Y llegarás a la escuela cada mañana antes que yo para encender el fuego. Desmontarás el tubo de la estufa cada 2 semanas, puntual como un reloj para vaciar el hollín. Apilarás, atizarás y sacarás las cenizas. La señorita Myrt siempre nos hacía turnarnos para realizar esas tareas. Ella... Oh, pues la vas a echar mucho de menos, dijo Tansy. Un gemido surgió detrás de la almohada de Lloyd. Quizá de la mía. Tansy se giró por fin para irse. Pareció recordar algo y se volvió. Y mañana, en cuanto terminen las clases, engancha a Sirena a la carreta. Tú y yo vamos a hacer un recado. ¿Qué clase de...? Lo sabrás en su momento. ¿Y yo también? Preguntó Joy con voz apagada y asustada. No, tú no. Solo Russell, dijo Tansy. Aunque Joy, no entiendo por qué no sabes escribir expectorar cuando se escribe igual que suena. La lámpara que tenía en la mano siseó y escupió. Entonces Tansy fue tragada por la noche. El olor a aceite de carbón inundó la habitación. Hice una nota mental para hablar con Charlie de nuestros planes acerca de Dakota. Ya iba siendo hora de largarse. Por aquí las cosas se estaban poniendo asfixiantes, por así decirlo. Con voz baja y desolada, Joy dijo: «Echo de menos a la señorita Myrt. Ella solo te amenazaba por el día». Poco después debimos quedarnos dormidos. Me desperté angustiado por el miedo. Tansy no le había contado a papá lo del incendio de la letrina para así poder chantajearme, pero estaba destinado a enterarse. Antes o después escucharía a alguien hablar del tema. Y la tía Maud también. Entre el teléfono y el servicio postal gratuito para el mundo rural ya no había muchas opciones de esconderlo. Pero cuando entramos a escondidas después de ordeñar, papá estaba en su sitio a la mesa de la cocina, con el semanario The Park County Courier abierto frente a sí. Habría dado cualquier cosa por ver un titular que dijera: «Rayo cae sobre letrina de colegio rural». Pero no fue así. «Escucha esto», dijo papá y empezó a leer. «Familia de granjeros envuelta en novedoso accidente.
Automóvil innovador causa accidente en un cruce del condado. La tía Maud acababa de cocinar sus magdalenas de perdigones. Tansy estaba preparando la cena. «Dios mío, parece que se refiere a nosotros», dijo la tía Maud. «¿Quién va por ahí contando nuestros asuntos?» Ella y Tansy se quedaron junto a papá mientras leía el artículo. La familia de O.C. Culver del municipio rural de Sycamore sufrió un accidente automovilístico el jueves pasado. El grupo regresaba de un funeral cuando sus caballos, que tiraban de una carreta de la Standard Oil Company, se asustaron al casi chocar con un auto de carreras Ballet número 2 de 8 cilindros que compitió el invierno pasado en Daytona Beach, Florida, conducido por Barney Oldfield. En el momento del percance sucedido en el cruce, el conductor del automóvil era Eugene Hammond, de la recién creada Overland Automobile Company de Terre Haute. La familia Culver incluye a O.C. Culver, un destacado ciudadano local y profesional de la agricultura diversificada, su hermosa hija, la señorita Tansy Culver, sus dos hijos pequeños y la cuñada del señor Culver, la señorita Singleterry, quien salió despedida por el portón trasero de la carreta. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas tanto de los ocupantes de 4 patas como de los de 2. Eugene Hammond logró conducir el auto hasta el recinto ferial del condado de Vigo, donde hizo una demostración del mismo en una contrarreloj, quedando primero. Se cree que este accidente es el primero de su tipo entre un vehículo tirado por caballos y uno de motor de combustión interna en el siglo XX aquí en el corazón de Indiana. ¿Qué nos depara esta nueva era avanzada? ¿Acaso un dirigible chocando contra la aguja de una iglesia? Vivimos tiempos milagrosos y seremos testigos de múltiples maravillas que están por llegar. Cuando Tansy vio que la llamaban hermosa en letra impresa, su mano se llevó el pelo a la espalda. En cambio, la indignación se dibujaba en el rostro de la tía Maud ante cualquiera que hablara a todo volumen de nuestros asuntos personales. «¿Cómo sabrán que veníamos de un funeral?» «Por la forma en que vestíamos en pleno jueves. Tu velo, mi sombrero», dijo Tansy con una voz distante como de ensueño. «Bueno, acertaron con lo de que salí volando a una distancia considerable», sostuvo la tía Maud. «Estuve en el aire el tiempo suficiente para ver pasar toda mi vida ante mis ojos». Papá sonrió. «Ese joven Eugene Hammond está detrás de esta historia. No cabe duda de que es un tipo con iniciativa», dijo. «Uno puede verlo en cada línea de ese texto». Le dictó palabra por palabra al courier. «Llegará lejos. Es mejor publicidad para su empresa y para él mismo de la que uno puede pagar». La tía Maud no podía apartar la vista de la página. Aún así meneaba la barbilla. «No esperaba ver mi nombre en el periódico hasta mi obituario en el día de mi entierro». «Y es probable que el día en que eso suceda no llegues a verlo impreso», comentó papá con suavidad. En fin, el caso es que nuestra repentina fama distrajo a todos de mi crimen. No me consideraba un chico con suerte, pero al menos no me enfrentaba a una acusación de incendio premeditado. Joy y yo asistimos a la escuela con nuestras mejores camisas. Nos mandaron allí con una advertencia de la tía Maud. Este segundo día de clases de Tansy transcurrió mejor y esta vez estuvimos allí hasta el final de la jornada. Pequeñas Nalgas había regresado, con sus propias condiciones. Solo se sentaba en el escritorio de la maestra y creía que era dueña del diccionario de ortografía Webster. El día transcurrió mientras le enseñábamos el alfabeto y lo repasábamos para orejas caídas. Íbamos deletreando, interrumpidos por el sonido del cencerro, y desgastábamos el diccionario buscando significados de palabras. Nuestras fiambreras para el almuerzo eran latas de sirope de maíz marca Caro. Las usábamos por sus asas de alambre. Nos despatarrábamos en el patio a mediodía y nos colgábamos del poste de amarre para caballos. Pearl se sentaba aparte.
Orejas Caídas solo tenía un mísero cuadradito de pan de maíz duro con sal y agua en su fiambrera que no habría llenado el estómago de una garrapata. Compartíamos alguna cosa con él. Yo le ofrecí un melocotón encurtido. Se podía usar la letrina de los chicos, aunque la parte de atrás había desaparecido por completo y la luz del día se filtraba por el techo. Jugábamos a los típicos juegos a la hora del recreo. El bicho en el barranco y cerda vieja fuera. Tansy se sujetó las faldas con alfileres y nos siguió la corriente para asegurarse de que nadie le diera una patada accidental en la cabeza a pequeñas nalgas. Charlie comentaba que en una escuela más grande, con al menos 19 alumnos, podrían formar 2 equipos de béisbol de verdad y hasta nos daría para un árbitro. Ansiábamos que llegase el invierno y la nieve en el suelo. Entonces llevaríamos nuestros rifles y cazaríamos conejos en el recreo del mediodía. Pero le di un codazo a Charlie para insinuarle en secreto que para entonces estaríamos en las Dakotas. Al final del día Tansy preguntó cuántos teníamos el catálogo de Monkey Ward en casa. Las manos se alzaron. Todos realizaban pedidos a través del catálogo. Además, sin sus páginas le tocaba a uno llevar hojas de mazorca de maíz cada vez que visitaba la letrina. «Mirad en la contraportada», nos dijo Tansy. «Hay un mapa de Estados Unidos, donde las tarifas de envío. Arrancad ese mapa y traedlo a la escuela. Mañana empezamos geografía». Chillamos como cerdos tras una verja. Dado que alguien había robado el mapa de la escuela, esperábamos poder librarnos de esa materia. «No veo para qué puede servir estudiar geografía», dijo Pearl con firmeza. «¿Para qué me va a servir en la vida?» Con el paso de los días en aquella escuela descubriría que cosas peores estaban por llegar, pero la amenaza de las tareas que Tansy me iba a imponer después de la escuela se cernía asfixiante sobre mí, fuese lo que tenía en mente. Lloyd se quedó después jugando a las canicas en el patio de la escuela con Orejas Caídas y Lester. Decidiendo que el paseo en carreta era para él, Zey me siguió a casa. Cuando llegamos, Sirena fingió no querer que la atraparan. Los caballos son capaces de ver más allá y conocen cosas que los humanos no podemos percibir. Tuve que perseguirla por todo el prado. Cuando por fin la estaba llevando de vuelta a su poste, papá me llamó a la puerta del granero. Dentro había una nueva pila de madera, 5 o 6 tablones de pino blanco, todos ellos en buen estado y que habían aparecido como de la nada. Papá se acarició la barbilla. «¿Pueden ser de alguna utilidad para ti?», preguntó con indiferencia. «Papá», dije, «creo que sí». Había aprendido algo de carpintería observándolo, y tenía una letrina que precisaba de cierta reparación, tal y como él bien debía conocer. «Puedes llevarte la madera cuando vayas a recoger a tu hermana al colegio», comentó. «Y quizás quieras la escalera». Así que parecía saber que yo también tendría que desatar la campana que había sido saboteada, vete a saber por quién. Papá sabía un sinfín de cosas. Puede incluso que supiera cuál era el recado que Tansy me tenía preparado, pero el orgullo me impidió preguntar. Cargué la carreta y fui hablando a Sirena por el camino del cerdo escaldado, yo y Zey subidos al tablón. Nos encontramos con Lloyd en su regreso a casa blandiendo su fiambrera. Mascaba menta, libre como un pájaro, y sonreía feliz por no ser yo. Fin del capítulo 9.